Tema, Roberto, porque ayer comenzó oficialmente el año escolar en nuestro país y fíjate que ya hay 2 colegios de la región metropolitana que están en cuarentena preventiva después de haber presentado casos de COVID en el primer día de clases presenciales. Además, a eso se suma la evaluación que ha hecho el Colegio de Profesores, que dice que no más de un 5% de los establecimientos tuvieron este retorno presencial de alumnos a clases, ¿no? Así es. Cualquier contagio o muerte, la responsabilidad recae en el gobierno, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Y precisamente tomamos contacto con Carola Garrido, que está con el presidente del Colegio de Profesores para conocer más detalles de la postura que tiene el magisterio sobre este polémico regreso a clases. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ambos? Muy buenos días. Tú lo decías, estamos con el presidente del Colegio de Profesores, quien asumió hace poquito, el 11 de enero, pero ya está con bastante trabajo producto de la pandemia y de este retorno a clases que ustedes mismos han considerado, Carlos, que no es apropiado dada la situación que estamos viviendo. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, buenos días. Buenos días, un gusto de saludarla. Sí, efectivamente, consideramos que de verdad no es apropiado, dadas las condiciones de pandemia en las cuales estamos. Nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, se lo hemos manifestado al Ejecutivo, también al Ministerio de Educación, que no están las condiciones para volver a clases presenciales que garanticen efectivamente que no va a haber contagios en nuestras comunidades escolares. Esa es nuestra gran preocupación y por eso que el día de ayer que hemos sido informados de que ya hay 4 casos de COVID en estos colegios que intentaron abrir el día de ayer, nos preocupa de sobremanera qué va a ocurrir posteriormente. Colegios particulares subvencionados, uno particular, y eso nos parece a nosotros del todo grave, porque indudablemente que creemos que debemos de proteger por sobre todo a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las comunidades educativas en general. Y sin embargo, con esta medida lamentablemente se propicia la posibilidad de contagios en condiciones en que además vemos una pandemia que está absolutamente desatada en Chile. Las cifras que da el propio Ministerio de Salud así lo reflejan y eso es lo que mayormente nos preocupa. Usted ayer decía, lo repasaba también Karina al comienzo, que no más del 5% de los alumnos llegaron presencialmente ayer a los colegios y que sobre el 90% del sector municipal comenzó solo telemáticamente. Exactamente, eso es lo que habíamos conversado incluso ya con la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros creemos que a nivel de lo que son los sostenedores públicos, municipales, ha primado la racionalidad y efectivamente se ha llegado a acuerdo con ellos en la gran mayoría de comunas del país, pero en el sector subvencionado lamentablemente esta situación no se ha dado. En muchas partes a regañadientes han intentado tratar de dar una lógica de normalidad que no existe y bueno, ahí están las consecuencias, pero en general, en términos de cuántos estudiantes llegaron ayer a las escuelas de Chile, no más del 5% llegó, lo cual demuestra que indudablemente, una vez más, el Ministerio intenta dar una lógica de normalidad y la verdad es que la cantidad de estudiantes que llegan son los menos. Conversábamos antes del despacho sobre lo que ha dicho el gobierno en este sentido y es que los padres pueden decidir, ¿cierto?, si envían o no a los niños al colegio. Sin embargo, usted no ve de buena manera esa recomendación. No, desde nuestra perspectiva esa es una tremenda irresponsabilidad del gobierno. Uno esperaría de parte de un gobierno que protegiera a la comunidad, que protegiera, ¿cierto?, a la ciudadanía y frente a la realidad que hoy día tenemos de pandemia, que hubiera por parte de esta autoridad, obviamente, políticas que vayan en esa lógica, en la protección. Esto de decirle al padre usted decide es un poco también lavarse las manos y decir mañana sabe que su hijo se enfermó, pero bueno, usted decidió y usted fue el que lo envió. Aquí reitero, lo que debiera de producirse indudablemente es una lógica distinta. Frente a esta pandemia no están las condiciones, lo hemos conversado, continuar con las clases telemáticas como se dieron durante todo el año 2020 y ver y buscar el mejor momento cuando efectivamente esté garantizado, no que no exista pandemia, porque tampoco estamos pensando en ello, pero por lo menos que los índices de contagio no estén sobrepasando los 4.000 casos como está ocurriendo hoy día. Esto es gravísimo y por tanto nos preocupa, reitero, de que el día de mañana tengamos niveles de contagio en nuestras escuelas, en nuestros jardines infantiles, en nuestros liceos y que el gobierno se lave las manos porque dice, bueno, pero si usted fue el que decidió, yo a usted no lo obligué. Ese no es el mejor camino. El mejor camino es conversar, es dialogar, es ponernos de acuerdo, es protegernos entre todas y todos y por sobre todo buscar el momento en que la pandemia efectivamente va
vaya a la baja, y no hoy día que el propio ministro de Salud del mismo gobierno que nos manda a la escuela todos los días está diciendo que hay que cuidarse porque esto va a la alza y las próximas semanas esto será peor. Carlos, ¿usted maneja alguna cifra actualizada sobre el porcentaje de vacunación de los profesores? Se lo pregunto porque también lo conversábamos hace algunos minutos, que no todos los colegios tienen las mismas condiciones para recibir a los alumnos, tal vez los menos sí puedan garantizar este distanciamiento y muchos de los profesores ya estén vacunados, pero no se dan todos los casos. Sí, efectivamente, respecto de lo que hemos dicho sobre los protocolos, una cosa es lo que el protocolo dice, una cosa es lo que está plasmado en la letra, pero otra muy distinta es lo que ocurre en nuestras escuelas, en nuestros jardines infantiles, en nuestros liceos, y eso indudablemente que es un tema también muy importante. Ahora, respecto de la vacuna, según los antecedentes que tenemos de los poco más de 500.000 trabajadores entre profesores y asistentes de la educación, sabemos que hay 300.000 que ya han sido vacunados, pero ojo que es solo la primera dosis. Recordemos que esta vacuna significa 2 dosis. Hay incluso todavía una cantidad importante, el 40% de funcionarios que ni siquiera ha recibido la primera, pero además de la primera hay que esperar después la segunda, y después hay que esperar de que efectivamente se produzca, ¿cierto?, el tiempo de inmunidad, que son una semana, 10 días más. Es decir, recién a inicios de abril vamos a estar verdaderamente el conjunto de trabajadores de la educación con las 2 dosis puestas. Entonces, ¿qué sentido tiene acelerar y apurar un proceso que, reitero, en nada va a ayudar y que probablemente traiga muchos problemas de contagio en nuestros establecimientos? Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días. No, un gusto, y aprovecho de enviar un saludo a todas las profesoras y profesores de Chile. Estamos iniciando el año escolar telemáticamente, que es como corresponde, cuidándonos, y hacer un llamado también a los sostenedores privados, a los sostenedores de los particulares subvencionados. Creemos que la vida y la salud es lo fundamental, y también debieran de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados considerarlo. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Y bueno, otra de las cosas que también señalaba ayer Carlos es que no se ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno, que era lo que ellos habían planteado. Sí, habían estado en la misma idea de generar mesas de trabajo, pero dice eso tampoco se ha concretado. Así es, se viene intensa la pugna entre el gobierno y el Colegio de Profesores por este regreso a clases. Gracias, Carola.